Bienvenido una vez más a Capilla de Fe. Para mí es un privilegio poder compartir con usted las hermosas experiencias con Cristo Jesús. Me ha dado tanta alegría caminar con ustedes a través de María de Magdala, mostrando cada aspecto, cómo ella miró a Jesús. Yo quiero pedirte que en este momento inclines el rostro y vamos a pedirle a Dios que nos use en esta hora para la honra y gloria de su nombre. Oremos entonces. Querido Dios, muchas gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado que has tenido para con nosotros, por darnos la vida. Aquí estamos, oh Padre, nuevamente ante tu presencia. Y te pido, Señor, si es tu bondad, tomes mi corazón, mi mente. Que tú, Señor, uses esta boca, que sea tu boca para la gloria tuya. Que uses este cuerpo y las expresiones, Señor, para poder llegar a las personas. Que uses a las personas que están tras de cámaras, trabajando y preparando para que, Señor, también te glorifiques a través de ellos. Cuídanos, oh Dios, y acompáñanos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, la historia de María de Magdala es una historia preciosa, porque aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y siendo arrastrada hasta los pies de Jesús, y cuando Jesús le dice aquellas palabras, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, le dio a ella el sentido de la vida de una manera diferente. La vida comenzó a ser para ella una vida con propósito. Ella comenzó a vivir para Jesús. Vemos a María en diferentes etapas de su vida. Le vemos en la resurrección de Lázaro, vemos en la fiesta de Simón, vemos a María cuando ella compra el perfume de alabastro valioso, 300 denarios, el ahorro de toda su vida. Ella lo puso a los pies de Jesús, limpió con sus cabellos los pies del Maestro. Pero vimos también a María de Magdala a los pies de la cruz. Allí estaba ella a los pies de Jesús, tomando aquellos pies que habían sido heridos, porque el amor de Jesús por los hombres había sido tan grande, que dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Yo quiero entonces leer contigo las Sagradas Escrituras. Te invito a abrir la Biblia. En el libro de San Mateo, el capítulo 28, versículo 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquel día había sido difícil para María de Magdala, tan difícil, porque después de la crucifixión de Jesús, ella tenía que continuar su vida. Habían dejado el cuerpo de Jesús en la tumba de José de Arimatea, y de regreso a casa, aquella noche fue la noche más difícil de su vida. Y ella se preguntaba, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder a los seres que amamos? Quizás tú ya te preguntaste alguna vez, ¿por qué te estás quedando solo en la vida? Y las personas que amas, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus nietos se van de tu lado. Te quedas solo y la vida se torna difícil. Para María de Magdala, quedar sin Jesús fue quedar con un vacío tan grande en su corazón. Y ella se preguntaba, ¿cómo podré vivir sin Él? ¿Cómo podré vivir sin Jesús? A la mañana siguiente tenían que volver y continuar el camino. Era sábado y tenían que volver a la sinagoga. Fueron a la sinagoga para guardar el día de reposo conforme a su costumbre. Y el sacerdote, cuando ellos estaban en la sinagoga, comenzó a leer y le dio lectura del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 en adelante, si ustedes tienen una Biblia.
Y ese es uno de los acontecimientos más impresionantes. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por adolorido, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Oh, mis amigos, allí estaba leyendo el sacerdote: por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esas palabras sonaban en la mente de María, sonaban en la mente de los discípulos. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ella recordaba como cada cosa que el sacerdote leía, ella decía, esto estaba pasando con Jesús. Por cárcel, por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la vida de los vivientes, por la rebelión de su pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh, mis amigos, Jesús nunca había dicho nada indebido, nunca engañó a nada. Pero cuando el sacerdote leía las Escrituras, ellos podían sentir como que estaba hablando del Maestro. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oh, mis amigos, en las manos de Jesucristo, en las manos de Dios estaba la prosperidad. Ver el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Oh, mis amigos, Jesús estaba llevando el pecado de nosotros. Había orado por los transgresores. Había hecho tanto por los seres humanos. El sacerdote terminó la lectura y estas palabras quedaron en la mente de María, quedó en la mente de Tomás, quedó en la mente de Juan. Allí estaba en la mente de estos hombres lo que había pasado. De regreso de la sinagoga, comenzaron a dialogar. Juan, Tomás, Lázaro comenzaron a hablar. ¿Recuerdas lo que dijo el sacerdote? Él habló del Cordero de Dios. Él habló de aquellos momentos que Él sería llevado por juicio, que Él sería azotado, que Él sería abatido. Eso estaba hablando de nuestro Maestro. Estaba escrito en las Escrituras. Las Escrituras decían, y eso era verdad. Llegó la hora de comer. Oh, mis amigos, qué momento más difícil para ellos, tener que comer. ¿Por qué? Porque el hambre se había ido. Y Juan ahora entendía aquellas palabras. Esas palabras de Mateo capítulo 9, versículo 15, cuando Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Oh, mis amigos, el esposo les fue quitado. El amor de sus amores les fue quitado. Jesús, aquel amado Jesús, no estaba con ellos. Estaban de regreso a casa y aquella noche había que dormir para el otro día regresar para ungir a Jesús. Esa noche fue la noche más larga de su vida. Las mujeres habían preparado las especies aromáticas para irle a ungir a Jesús.
Ya todos se prepararon para en cuanto amaneciera, ellos pudieran volver y ellas llevarían las especies aromáticas. María estaba allí, trataba de dormir, no podía dormir. Ella pensaba en su mente y en su corazón, solo quedaban los recuerdos de aquel maestro maravilloso, los recuerdos de Jesús que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esos recuerdos estaban en su mente y sin poder dormir, dando la vuelta en su cama, esperaba el amanecer. No amaneció todavía y María se levantó y emprendió el camino a la tumba. Cuando las otras mujeres se despertaron, ya María se había ido. Las mujeres entonces salieron tras de ella y emprendieron camino rumbo a la tumba. Pero en el camino ellas vieron cómo los soldados romanos comenzaban a huir. En el camino vieron los escudos, vieron los cascos, vieron las espadas tiradas allí. Sintieron el terremoto, que la tierra se movió, se sacudió. Era tan tremendo, era tan difícil, tan duro para ellos. Pedro también quería ir a la tumba y emprendió su camino solo a la tumba. Corrió para encontrar, para ver a su maestro. Corrió a la tumba tratando de llegar allí. María y Marta también habían ido. Marta corrió y fue para allá. Fue para ver lo que había sucedido. Pero las cosas eran todo diferente. Había cambiado todas las cosas. Queridos amigos, cuando la vida es difícil, cuando las situaciones se tornan cada vez más difíciles, entonces los seres humanos empiezan a depender de la gracia divina. María, Marta y los discípulos habían caminado hacia la tumba, pero en la tumba había sucedido otras cosas. ¿Qué había sucedido? En la tumba las cosas estaban totalmente diferentes. Quiero que vengas a la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 28, el versículo 5 dice: mas el ángel, 28:5, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas fueron a la tumba y cuando llegaron a la tumba encontraron que la tumba estaba vacía. Y lo único que encontraron fue una respuesta. ¿Qué es lo que están buscando? El ángel les respondió: no temas vosotras, no tengas miedo, porque yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. En el versículo 6 de San Mateo 28 dice: no está aquí. Queridos amigos, Jesús no estaba en ese lugar. ¿Por qué Jesús no estaba en la tumba? ¿Por qué Jesús no estaba en la tumba? Por una sola razón. Porque el Todopoderoso, el dueño del universo, el Señor de este mundo, no podía quedar encerrado en una tumba. Cristo Jesús había resucitado. Lucas 24:5 dice: y como tuvieron miedo, bajaron el rostro y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oh, mis amigos, aquellas mujeres tuvieron temor de ver a los ángeles en la tumba. Tuvieron miedo y bajaron el rostro. Pero los ángeles les dijeron palabras emocionantes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis amigos, Jesús no está muerto. Jesús resucitó. La resurrección de Jesucristo es lo que le da al cristianismo sentido. La resurrección de Jesucristo le da al hombre esperanza. Le da esperanza de vida y de vida eterna. Porque así como Cristo resucitó,
también resucitarán los que morimos en Cristo Jesús. Jesús resucitó y el ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba con vosotros en Galilea. ¿Qué les había dicho? En el versículo 7 del capítulo 24 dice así, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Oh, mis amigos, Jesús fue crucificado, pero la palabra de Dios dice que al tercer día resucitaría. Hay gente que está tratando de explicar y buscar la manera del tercer día. Pero yo te digo, para mí la resurrección de Jesucristo es lo más importante. María fue a la tumba y miró lo que estaba pasando allí. Marta también llegó a la tumba, pero Marta escuchó el mensaje de aquellos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Marta salió corriendo con la noticia. La noticia era Jesús ha resucitado, la tumba está vacía y corría de un lado para otro dando la noticia. María no salió con la noticia. María se quedó allí en la tumba. Porque para María no era necesario escuchar la palabra que diga, ha resucitado. María quería ver a su maestro, María amaba a su maestro. Para María Jesús era el todo de su vida. Y María no dejó ese lugar. Se quedó allí en ese lugar. ¿Cómo podía dejar a su maestro? ¿Cómo podía dejar lo que tanto amaba? No podía dejarlo, no podía. En su corazón había la esperanza de poder mirar a Jesús. Y caminó alrededor de la tumba, buscando quizás los rastros del maestro. Y ahí cerca vio a un hombre que estaba trabajando quizás. Y ella se acercó y le preguntó, amigo, tú no sabes dónde pusieron el cuerpo de mi maestro. Tú no has visto a mi maestro. ¿Qué pasó con el cuerpo de mi Señor? Ella quería saber dónde estaba Jesús. Quería saber dónde estaba el cuerpo de su maestro. Y la Escritura registra en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María de Magdala, de quien había echado 7 demonios. Oh, mis amigos, cuando leía estos pasajes de las Escrituras, mi corazón se llenaba de emoción. ¿Sabes por qué había tanta emoción en mi corazón? Porque estaba siguiendo la historia de María. Había visto a María arrastrada ante los pies de Jesús. Había visto a esa María que los hombres estaban para apedrearle y quitarle la vida. Una pecadora, una miserable pecadora. Pero para Jesús los seres humanos, no importa cómo estén. Cuando los seres humanos llegan a Jesús, Jesús no los desprecia. Jesús los aprecia, los ama, les construye una nueva vida. Jesús le dijo a María, yo no te condeno, vete y no peques más. Y María no volvió al pecado. No volvió, ¿por qué? Porque entendió el amor maravilloso de Dios para ella. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, nunca nos vamos a ir de su lado. Y aunque fallamos, todavía volvemos otra vez donde Él. Y todavía podemos escuchar la voz de Jesús diciéndonos, yo no te condeno, vete y no peques más.
María llegó a la tumba. Y cuando llegó a la tumba, esperó y esperó y esperó hasta que escuchó la voz de Jesús. Escuchó la voz de Jesús que estaba allí. Allí estaba el maestro. Maestro. Vio a su maestro. Mis amigos, Jesús no se apareció a los escribas ni a los fariseos. Jesús no se apareció a Pedro, a Juan, a Santiago. Jesús, cuando resucitó, se apareció a ese ser humano pecador, a ese ser humano hundido en la miseria de la vida, a ese ser humano que lo amaba. Oh, mis amigos, si tú pudieras comprender el amor maravilloso de Jesús, Jesús se quiere manifestar en ti, quiere manifestar lo que Él es, quiere mostrarte el amor maravilloso que tiene. Quizás eres un pecador que nadie da nada por ti. Quizás otros seres humanos están buscando piedras para destruirte y para acabarte. Pero mi Jesús no quiere destruirte, mi Jesús no quiere acabarte. Mi Jesús quiere mostrarse a ti. Quiere que tú le veas, quiere que tú le ames, quiere cambiar tu vida. Jesús se mostró a María de Magdala, resucitado, con un nuevo cuerpo, con un nuevo propósito. Allí estaba Jesús y se le apareció al ser humano pecador. Si tú amas a Jesús, como María de Magdala amó a Jesús, no lo dudes, que tú también verás a Jesús. Mi amigo, yo quiero verle a Jesús. No soy perfecto, soy un ser humano con problemas. Soy un ser humano que tiene dificultades en todas las áreas. Pero yo te digo una cosa, cuando tú vienes a Jesús, Jesús cambia la vida de los seres humanos. Y ese Jesús nos da siempre un propósito. Y qué hermoso que dejó las Escrituras. ¿Para qué? Para que tú aprendas a confiar en Él. Jesús te dice, no te condeno. Yo di mi vida para que tú tengas vida y para que tengas en abundancia. Yo he muerto en la cruz del Calvario para que tú tengas una esperanza. No he quedado en la tumba, sino he resucitado para que tú también tengas resurrección. Querido amigo, Dios me ha dado la esperanza de la resurrección. Pero no solo la esperanza de la resurrección, sino que Jesucristo ha resucitado mi vida con un nuevo propósito y una nueva razón para vivir. Querido amigo, necesitamos venir a Jesús. Necesitamos entregarle nuestra vida con todo nuestro corazón. Dejar que Dios cambie nuestra situación de vida y nos dé el gozo de vivir para Él. Nunca puedo olvidar la historia de Ramón. Estaba predicando en Nueva York, en mi iglesia que queda en Harlem, allí en la 123, entre Segunda y Tercera Avenida. Harlem de Nueva York es lo más duro para mucha gente. Soy pastor en esa zona. Un día llegó Ramón. Llegó a la iglesia y vino a mi oficina y me dice, pastor, yo vengo para que me bautices. Yo miré a Ramón. Ramón tenía un arete en su oreja y cuando hablaba tenía dificultades en expresarse. Tenía un hierro en su boca. Y yo dije, Ramón, ¿tú quieres bautizarte y tienes un arete y tienes un hierro? Los cristianos no usan ni aretes ni hierros en la boca. Los cristianos viven de una manera diferente. Y él me dice, sí, pastor, pero yo vine así porque quiero contarte mi historia. Mi padre murió. Yo era un adventista del séptimo día y cuando murió mi padre me enojé con Dios y dejé la iglesia y me metí a la ganga de los Latin King. Y allí en la ganga de los Latin King me olvidé de Dios. Pastor, en estos días me encontró mi amigo
y me dijo que Jesús me amaba y que Jesús podía perdonar mis pecados y que Jesús podía aceptarme. Yo vengo aquí porque yo creo que Jesús me quiere perdonar y me quiere aceptar. Entonces comencé a hablar con Ramón. Le dije: Ramón, Jesús te sigue amando. Solo te fuiste de vacaciones. Jesús no se fue de tu lado, Jesús estuvo a tu lado todo el tiempo. Jesús te ama, Jesús te perdona. Y ese día Ramón se sacó el arete, se sacó el hierro de la boca y en la hora del culto bauticé a Ramón. Oh, mi amigo, hoy es un joven transformado para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó para darnos una nueva vida. Él comenzó una nueva vida en Cristo. Hoy es un joven que vive y trabaja para Dios. Es un joven que cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Yo te digo, Jesús puede hacer grandes cosas contigo. Solamente deja que Jesús te resucite. Deja que Jesús te dé una nueva razón para vivir. Deja que Jesús haga en ti el milagro de la resurrección. Y cuando Jesús te resucite, tu vida tendrá un nuevo propósito. Querido amigo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo te invito, dale tu corazón a Jesús y tú verás las grandes maravillas que Dios hace, porque cuando Dios está en nosotros, la vida tiene un nuevo sentido. Permíteme orar contigo. Querido Dios, te doy gracias con todo mi corazón por lo bueno que eres, mi Dios, por habernos librado del pecado y de la muerte y por habernos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por ser tus hijos. Gracias por poder confiar en ti. Gracias porque eres nuestro Padre que no nos abandonas. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén.